¿Qué hay de nuevo, teachers? Hernán Moeno para el canal Yo Te Ayudo Teacher y el podcast del mismo nombre. ¿Cómo están? Los manteles largos afortunadamente son utilizados de nueva cuenta en el canal por la presencia de tan reconocido profesor y facilitador del idioma del día de hoy. Hablo por supuesto del profesor Roberto Criollo Avendaño, que con más de 20 años en la docencia cuenta con un MA in Teaching English to Speakers to Other Languages, Applied Linguistics por Columbia University. Es autor del libro The Ultimate Guide in Writing a Thesis in TESOL AL, así como también del libro An ESP Course for Visual Arts, y por supuesto las versiones de Primetime 1, 2 y 3 como parte del trabajo colaborativo entre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la SEP en el mismo estado. Fue secretario académico de la Facultad de Lenguas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como su director, logrando acreditaciones para las licenciaturas, además de trabajar para una mayor movilidad estudiantil, apoyo al personal, no solo docente, sino de apoyo, y como profesor titular se empeña en promover cursos en línea y oportunidades para estudiar o aprender debido a los recursos que ha obtenido gracias a su vasta carrera. Tengo entonces el placer de presentarles a un ponente nacional e internacional y a una gran persona que con todo y estas menciones se da el tiempo para regalarnos un poquito de lo que sabe hacer, que es enseñar. En esta edición, el profesor Criollo nos comparte los elementos que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar con un elemento de evaluación, una examinación y sobre todo de la forma en que lo estamos haciendo en la actualidad, en línea. Así que por favor, no perdamos tiempo y escuchemos esta gran cátedra que el profesor nos ha regalado para el canal. Soy Hernán Moeno y seguimos aquí. Bienvenido, profesor Criollo, en esta videollamada que tenemos para el canal Yo Te Ayudo Teacher. Me encantaría saber, sobre todo, su opinión muy autorizada sobre los instrumentos, sobre las formas de evaluar, sobre todo ahora que estamos en la modalidad en línea, y cómo podemos ayudarle a los profesores a que expandan su visión sobre esto y aportar algo, ¿no? Para que esto no sea un tema y obviamente quienes salgan mucho mayor beneficiados sean tanto los alumnos como ellos mismos en la cuestión de trabajo, en la cuestión del tiempo que se le dedica tras haber dado una clase, cómo evaluarlos y cómo hacer de esto que lo más confiable, que si se traduce en números, si se traduce en retroalimentación, sea lo más adecuado posible. Profesor, la evaluación en línea, ¿cómo la podemos tomar en cuenta? Pues sí, te voy a compartir una pantalla con una información sobre lo que yo considero principal sobre la evaluación, claro, para que a partir de eso podamos ir platicando. Pues cada docente tiene un número de herramientas que prefiere usar según el conocimiento, el manejo de cada una de ellas, ¿no? Ya sea, por ejemplo, para herramientas de video, pues puede usar Zoom o pueden usar Skype, hay quienes incluso hasta llegan a utilizar WhatsApp o Facebook Live, o hay gente que prefiere pues, las herramientas de Microsoft como Teams y todo eso. Yo lo que me voy a enfocar es a la cuestión de la evaluación y ya cada docente pues puede adaptar, digamos, a través de estos principios generales que voy a señalar, pues las herramientas que le sean más adecuadas. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la evaluación se lleva a cabo porque queremos mejorar el desempeño del estudiante y lo queremos ayudar a descubrir sus áreas de fortaleza y de oportunidades para que a través de eso pues él pueda desarrollarse mejor. Ahora, la situación del trabajo en línea es que nos plantea problemas muy básicos, como el hecho de que pues el lenguaje es sobre todo interacción y muchas veces la interacción se ve afectada porque si bien ahorita por ejemplo estamos interactuando, estamos platicando, pero no se lleva a cabo el mismo tiempo de interacciones que se pueden llevar a cabo de manera presencial. Entonces eso ya es un obstáculo, pero hay varias cosas que quisiera que tomáramos en cuenta como docentes para no frustrarnos tanto con el hecho de tal vez no evaluar de las maneras tradicionales con las que estamos acostumbrados. Entonces, en primer lugar, pues quiero hablar de la validez de la evaluación. Entonces, este concepto de construct validity es muy simple, simplemente tiene que ver con el hecho de que yo estoy desarrollando una habilidad y la voy a evaluar de la misma manera en que la estoy enseñando. Entonces, acá, digamos que lo que tenemos que tener cuidado cuando hacemos una evaluación en línea es que seamos justos y seamos objetivos respecto a lo que estamos trabajando y que de la manera en que lo estamos trabajando así lo evaluemos. Supongamos que yo, por ejemplo, en este momento, mis estudiantes no tenían la mayoría la posibilidad de poder conectarse por
diversas situaciones, que no tenían el equipo, o que les falla el internet, o que tienen que compartir el mismo equipo con su familia, y que entonces en las horas en las que teníamos que reunirnos, pues ellos no disponían de la computadora. Entonces, el punto principal aquí es lo que yo estoy enseñando, las habilidades que estoy enseñando es las que tengo que evaluar. De tal manera que es mejor que los alumnos desarrollen ciertas habilidades a través del trabajo en línea que sí son posibles desarrollar, y que esas las evaluemos, a que intentemos evaluar algunas habilidades de una manera tratando de hacer como si fuera en presencial, y que al final de cuentas no van a tener ningún resultado. Lo que te puedo decir, por ejemplo, es en cuanto a la producción oral, por ejemplo, ahorita le estoy limitando a cuestiones nada más de presentaciones, de grabaciones, pero en este caso, pues algo que es muy importante para desarrollar también la autonomía de nuestros educandos y también la manera de utilizar la tecnología, es que lo primero que les tenemos que enseñar es qué es lo que esperamos de ellos, y también que conozcan los criterios sobre los cuales se les van a evaluar. Es decir, que si vamos a evaluar estas competencias a distancia, lo primero que tienen que saber ellos qué es lo que se espera de mí, qué es lo que voy a producir. En segundo lugar, pues tener ejemplos. En este caso, yo te puedo decir, para evaluarlos en la producción oral, por ejemplo, desde un principio trabajamos, les muestro lo que son las rúbricas de evaluación, en este caso de Cambridge, porque nosotros trabajamos con el marco común y llevamos materiales de Cambridge, el libro de preparación que se llama Empower, de los diferentes niveles. Entonces ellos ven las entrevistas reales con candidatos, ellos tienen acceso a las rúbricas y trabajamos esas competencias de la misma manera que cuando nosotros tenemos el examen oral. Ellos ya saben qué es lo que se espera, ya saben las diferentes etapas del examen, qué es lo que se va a hacer primero, qué tipo de preguntas, cómo van a interactuar con su compañero, e incluso llevamos a cabo también evaluaciones. Les presento algunos videos, trabajamos con las rúbricas y ellos mismos tratan de evaluar la competencia de otras personas, de tal manera que estén conscientes de qué se evalúa en interacción, qué se evalúa respecto a lo que es lenguaje, vocabulario, gramática, qué se evalúa respecto a la organización de su discurso. Y así ellos se van preparando de tal manera que cuando llega el examen, cuando tenemos la entrevista real, pues ellos actúan de una manera muy natural y ellos saben exactamente qué es lo que van a hacer en cada momento, en cada parte de la entrevista, y esto les ayuda mucho a poder ellos mismos planear, ejecutar y después evaluar lo que hacen, que finalmente es lo que tenemos que hacer en el aprendizaje autónomo. Para que una persona sea autónoma, en primer lugar tiene que tener la capacidad de planear lo que va a hacer, y para eso debe tener los criterios. En segundo lugar, ya es la ejecución, y esto en base a los ejemplos que ha visto y a lo que tiene en la rúbrica para que pueda ver qué es lo que se espera de él. Y finalmente también la parte de la evaluación de lo que ha hecho, es decir, que la misma persona pueda ver cuáles son los errores que se llevaron a cabo y que los pueda mejorar. Y en este caso, pues siempre después de mis entrevistas orales tengo una pequeña sesión de 2-3 minutos de retroalimentación con las dos personas que se evalúan, porque pues como recuerdas en Cambridge se evalúan 2 personas. Así es. De tal manera que ellos puedan saber inmediatamente, antes de que pase más tiempo, qué fue lo que hicieron bien, qué pudieron haber hecho mejor, y que puedan prepararse o que puedan revisar algunos elementos que tuvieron tal vez mal. En efecto, profesor, sí. Entonces, el segundo punto que quería mencionar es el de la fiabilidad. Y la fiabilidad es un concepto muy importante, porque tenemos que asegurarnos que los instrumentos que estemos utilizando, pues realmente midan de manera consistente el desempeño que estamos midiendo. Y creo que este es uno de los principales retos ahorita que tenemos, porque pues como tú sabes, en un examen en condiciones normales, pues la fiabilidad va a estar definida por el hecho de que todos están al mismo tiempo en el mismo lugar, de que no pueden consultar nada, de que están solos con el examen o con el entrevistador, y que todas las condiciones están dadas para que la ejecución que ellos tengan pues sea una
realmente un buen ejemplo de cuál es su competencia y que a través de esto podamos hacer interpretaciones de lo que es su nivel de competencia. Claro, claro. Ahora, trabajando en línea, pues obviamente que esto se vuelve más difícil porque no están todos en el mismo lugar y porque seguramente en el caso de la evaluación que vamos a hacer va a ser una evaluación diferida. Hay algunos colegas, por ejemplo, que recurren a grabaciones, es decir, el alumno tiene una serie de preguntas y se va a grabar contestando a algunas preguntas o en una especie de monólogo, pero pues, obviamente no es lo mismo que tener a la persona enfrente, porque pues ahí ya está toda la situación de que el estudiante pues puede estar leyendo algún script que tiene enfrente, o puede memorizar cosas, o simplemente no está el mismo tipo de condiciones que en un examen normal. Entonces, en este caso yo creo que esta es una de las calidades de la evaluación que tenemos en este momento que dejar un poquito de lado para beneficiar a algunas otras. Es un hecho que no va a haber la misma fiabilidad porque no tenemos las condiciones adecuadas para que haya esto. Esto requeriría obviamente pues que todos los alumnos se puedan conectar al mismo tiempo para la evaluación y que podamos pues tener toda una serie de condiciones que sinceramente va a ser imposible tener. Y pues en cuanto a la fiabilidad, resumiendo, yo creo que es una de las cosas que tenemos en este momento no que dejar de lado, porque sí tenemos que ver que lo que podamos controlar respecto a la fiabilidad lo controlemos, pero tenemos que saber que no lo vamos a hacer completamente, que va a ser difícil que tengamos la misma fiabilidad que en un examen presencial. Entonces, las otras calidades de las herramientas de evaluación que tenemos que tener es el impacto, y yo creo que es algo que ahorita sí podemos hacer porque el alumno al estar conectado tiene acceso a toda una serie de herramientas y de materiales también que tal vez en presencial en el salón no los podemos tener porque requeriría pues la impresión de documentos o el hecho de que tengamos un salón acondicionado para poder tener herramientas multimedia. Pero lo que podemos hacer ahora es precisamente incrementar esta área de evaluación y poder darles acceso a los alumnos a herramientas nuevas que puedan mejorar su desempeño, es decir, la utilización en este caso de materiales, y es otro de los puntos al que voy a ir, que sean un poco más interactivos, en los cuales el estudiante pueda revisar su ejecución o su competencia en tiempo real. Es decir, todas estas herramientas interactivas en las cuales el alumno pueda contestar e inmediatamente verificar qué es lo que hizo bien, qué es lo que hizo mal, y que pueda ir de manera autónoma ajustando su producción. Y yo creo que es algo que tal vez no tenemos mucho tiempo de hacer cuando estamos en el salón de clases y que tenemos muchos estudiantes, pero si logramos adaptar los materiales, ajustarlos y desarrollar pues esta característica de la interactividad, pues los alumnos van a poder, sobre los programas que ya tenemos hechos y sobre las competencias que ya tenemos diseñadas, ir midiendo su desarrollo y poder pues ir mejorando cada vez su competencia. También ahora que estamos trabajando en línea, creo que es importante incrementar el grado de autenticidad de los materiales, y en este caso pues obviamente que yo creo que es una buena oportunidad y de utilizar herramientas de evaluación que estén enfocadas en material auténtico, como son los documentales, como son los podcasts, como son los programas de televisión, y pues simplemente esos materiales están fácilmente accesibles y tenemos que adaptarlos para la evaluación. Yo en lo personal estoy utilizando algunos videos de National Geographic, algunos otros de History Channel, para adaptarlos para la evaluación de mis estudiantes. Es decir, que en lugar de utilizar ejercicios de comprensión auditiva de los libros, de los materiales escritos, de los CDs y los archivos MP3, estoy utilizando en este caso pues material un poco más extenso, y estoy utilizando preguntas de comprensión del nivel que corresponde a ellos para que puedan entonces tener acceso a lo que no tengo normalmente acceso en tiempo de clases, que son pues estos materiales auténticos. Normalmente estoy trabajando con el libro y, como sabes, la desventaja de los diálogos del libro es que son
son grabados en estudio, es material que está diseñado pues simplemente para aprender, pero en este caso tenemos que utilizar y tenemos la gran oportunidad de utilizar materiales más auténticos, materiales que no fueron diseñados para la enseñanza, sino que son creados para los propósitos de comunicación, para los hablantes nativos del idioma. Y yo creo que esta es otra de las cosas que podemos también trabajar en esta época. Por último, también yo creo que en esta etapa de tener que trabajar en línea tenemos que buscar la manera de que las cosas que hagamos sean lo más prácticas posible. Es decir, si hay una gran gama de instrumentos, hay muchas plataformas, hay muchos materiales, pero sí tenemos que ver también la manera de incrementar esta otra área de la evaluación, que es la practicalidad. Definitivo. Tenemos que diseñar materiales y buscar herramientas que sean lo más fáciles de manipular para los estudiantes. Yo sé que a veces como docentes tenemos nuestras herramientas favoritas o nuestra manera de hacer las cosas, pero tenemos que tomar también en cuenta que a veces la limitación en cuanto a lo técnico, al equipo, o a veces el hecho de que el estudiante no está preparado para trabajar de manera autónoma, pues pueden hacer que en lugar de que la herramienta se utilice y se explote de una manera adecuada, pues va a ser un gran fracaso y una gran frustración. Yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar lo más práctico que haya, lo que sea más amigable para los usuarios, para que nuestros estudiantes pues vayan desarrollando la autonomía, pero también de una manera gradual. Sí. Porque sí, para muchos fue un impacto muy fuerte, y te voy a decir, no solamente para los estudiantes, sino también para los docentes, porque pues muchos de nosotros no estábamos acostumbrados a trabajar con herramientas tecnológicas. Entonces hay muchos profesores que de pronto se sintieron completamente desamparados de no tener pues ni una manera incluso a veces de contactar a los alumnos o de poder trabajar con ellos. Sí, no, nos vino de golpe, la verdad, profesor. Y por eso es que es tan importante el hecho de que usted nos platique un poco sobre estos criterios, porque sí, desde ya la práctica, o sea, antes de llegar a la evaluación, la práctica en sí nos cambió totalmente el rumbo, y le puedo decir que muchos de nosotros estamos básicamente al día, ¿no? Básicamente vamos planeando así sobre la marcha, porque lo mismo que decía, tenemos los elementos que nos dictan los libros, el material que utilizamos, pero hay esta necesidad grande de, como dice uno de sus puntos, buscar la autenticidad. En el papel, con todos los recursos ahí afuera disponibles, pues pareciera que es fácil, pero ya en la práctica viene costándonos mucho trabajo, y es por eso que es sumamente importante tener en cuenta que la evaluación también se va a ver repercutida por todas esas limitantes que enfrentamos día tras día y que obviamente nos plantea el profesor. Entonces, gracias por ver este video. Si te gustó, por favor dale me gusta, también dale compartir. Si tienes algún comentario, lo apreciaré bastante. No te olvides que estás en el canal Yo Te Ayudo Teacher y puedes seguirme en todas las plataformas. Yo Te Ayudo Teacher.